Buenos días, hermanos. Vamos a continuar con nuestro tema acerca de la justificación y vamos a ver la onceava parte. Y le hemos titulado a este estudio lo que es la justificación y lo que no es. Espero que sea de provecho, como acaba de orar nuestro hermano, primeramente para la gloria de Dios. Y luego, pues hemos sido incluidos en esa gloria, que sea también para que vivamos vidas que lo honren y lo glorifiquen. Ese es el propósito del conocimiento de Dios, que tengamos vidas que lo honren y lo glorifiquen a Él. Entonces, es de vital importancia, vamos a mencionar esta manera de introducción, es de vital importancia no fallar en creer, escuchen bien, y en entender cómo somos justificados delante de Dios. Es de suma importancia no fallar en este punto, cómo una persona puede ser justificada. Muchos se van a acercar a Dios. Muchas personas se acercan a Dios, los inconversos se acercan a Dios, los religiosos, falsos creyentes se acercan a Dios, pero no cualquiera es justificado por Él. Entonces es de vital importancia no fallar en creer y en entender cómo somos realmente justificados y perdonados por Él. No hay varias maneras de ser justificados, no hay ni siquiera dos maneras. Solamente hay una sola manera para ser declarados justos por Dios y perdonados completamente y eternamente por Él. Entonces, tenemos que ser muy insistentes. ¿Por qué? Porque hoy en día, miren, la gran mayoría de las personas religiosas, estamos hablando de gente religiosa que asiste a una iglesia, y aún iglesias falsas como la católica, la mormona, los adventistas del séptimo día, las que mencionamos hace unos estudios, los falsos testigos de Jehová, los que creen en la doctrina de pare de sufrir, todas aquellas que hablan del evangelio falso de la prosperidad. Hoy en día, la gran mayoría de las personas religiosas cree en la justificación por obras. Escucha bien, no te van a decir, yo creo que me estoy salvando por mis obras. No, ni ellos se dan cuenta de eso. Ellos piensan que están siendo salvos por Dios, pero a fin de cuentas en su práctica y en su manera de hablar y en su manera de pensar, ellos están confiando erróneamente en sus obras, en lo que ellos están haciendo. Escucha bien, ellos confían en su asistencia a un culto, ellos confían en sus oraciones, ellos confían en sus ofrendas, ellos confían en sus lágrimas, en su arrepentimiento, en su fe. Y la única manera de ser justos ante Dios, como vamos a ir explicando a manera de introducción, es por medio de confiar en la vida perfecta de Cristo, en su muerte por los pecadores. Entonces, nosotros no venimos aquí para ganarnos la justificación, sino para adorar a ese Dios que ya nos ha justificado. Es decir, estas personas religiosas creen que Dios, escucha bien, no va a exigir la perfección de sus criaturas, o creen que Dios aceptará menos que la perfección de los hombres. Y es por eso que se apoyan en lo que ellos hacen, en lo que ellos sienten o en lo que ellos digan. Y estamos hablando de no personas malas. Escucha bien, comparativamente, no son personas que viven en un pecado abierto. Son personas religiosas y morales. Son personas que quieren agradar a Dios, y ahí está su error cuando ponen como base su agradecimiento. Yo quiero agradarte para que me salves. No. El camino de la justificación es: yo quiero agradarte porque ya me justificaste y me perdonaste en Cristo, porque lo enviaste a Él a vivir y a morir también por mí. La gratitud, vivir en agradecimiento, no es la causa de mi justificación, es el resultado, uno de los resultados. Vean, la base de este concepto de justificación o de salvación por obras es la idea falsa de que uno puede llegar a ser suficientemente bueno por sí mismo con el tiempo para merecer o ganar la vida eterna. Es lo que piensan ellos. Yo voy a empezar a asistir a partir de hoy, voy a arrancar de cero y voy a empezar a ganar méritos delante de Dios, voy a hacer obras, voy a ofrendar mucho, voy a ser amigo del pastor, voy a ser el amigo del misionero para que Dios me salve.
No, no, hermanos, nosotros no confiamos en nosotros. Nosotros sabemos que no podemos merecerlo. Ya Dios proveyó nuestra salvación. Ya Dios en Cristo puso la base legal, la base meritoria por la cual nosotros somos justificados. Entonces, esta idea falsa está basada en un concepto erróneo acerca de Dios, como un Dios que se va a rebajar al nivel de cada persona. Es decir, este es un falso concepto de Dios como alguien no tan santo ni justo como para exigir de nosotros la perfección. Dios nunca va a bajar sus estándares. Recordemos que la ley moral es una expresión de su carácter moral y Él no va a bajar sus atributos al capricho de nadie. Este falso concepto malenseña que a Dios no le importa mucho si los hombres no son tan santos y perfectos. Ese es su error, que han bajado a Dios de su pedestal, de su trono y lo ponen al nivel de un hombre. No, Dios no es tan justo ni tan santo. Ese era el Dios del Antiguo Testamento. Ya no se dan cuenta que Dios sigue siendo perfecto y sublime. Y en sus exigencias también. Entonces, pero por la Biblia, hermanos, por la Biblia aprendemos y leemos que Dios exige perfección a cada una de sus criaturas. Nos va a exigir perfección y escucha bien, Él va a castigar el pecado de todas las personas, de todas, aún el pecado de los elegidos de Dios. De hecho, ya lo hizo en Cristo. Lo maravilloso de esto es que Dios, siendo justo, santo, perfecto y sublime, teniendo una norma alta de justicia, ya nos ha provisto toda la perfección que necesitamos para ser declarados justos y para ser también tratados. Escucha bien, no solamente es un acto legal, Él ya te dio el título, ahí nos vemos, dice Dios, no, te declara justo aplicándote e imputándote los méritos de Cristo y te trata ahora como justo. Y más adelante vamos a ver que uno de los resultados es también la adopción. No solamente nos declara justos, no solamente nos trata como justos, sino que nos adopta como sus hijos amados por su Hijo amado Jesucristo. Este es el anuncio del Evangelio. Vamos a nuestro primer versículo del tema, Romanos capítulo 1, versículo 17. Vean cuál es el anuncio, cuál es la provisión de Dios dada ya. Es lo que anuncia el Evangelio. La justicia que necesitamos, el Evangelio lo anuncia y lo provee. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esa justicia que Dios demanda de todas sus criaturas, si es que quieren tener una correcta relación con Él, ya la ha provisto. Es el Evangelio. Y el Evangelio es el anuncio de la persona y de la obra de Cristo, de su vida perfecta, de su muerte sustitutoria. Eso anuncia el Evangelio. Vean cómo el Evangelio se basa en la justicia satisfecha de Dios, satisfecha por Cristo, y ese es el mayor acto de amor que un Dios santo y justo puede hacer hacia personas pecadoras como tú y como yo. El Evangelio, repito, es el anuncio de la obra perfecta de Cristo a favor de los pecadores. Él hizo todo no a favor suyo. Él era santo y perfecto. Él lo hizo a favor de los pecadores, lo hizo como el segundo Adán y el último Adán, a favor del pueblo elegido de Dios. Es decir, el Evangelio anuncia la única manera de cómo podemos ser legalmente justos, santos y perfectos ante Dios. Escucha bien, justos, santos y perfectos de manera legal. ¿Cuándo vamos a ser naturalmente justos, santos y perfectos? En la gloria. Ya empezamos a hacerlo desde la regeneración y lo continuamos siendo en la santificación, pero somos imperfectos naturalmente.
Aunque nuevas criaturas somos imperfectas, pero somos legalmente, ante la ley penal, judicial, jurídicamente, somos perfectos, santos y justos a los ojos de Dios. Su ley no nos puede condenar. Y su ley nos dice, has cumplido en Cristo. Has muerto en Cristo. Hemos visto ese tema, creo que en el 2 o en el 3, la justificación y la santificación. Son dos cosas diferentes. Primero soy justificado y luego seré y estoy siendo santificado. Entonces, esa es la única manera. La única manera para ser justo, santo y perfecto ante Él de manera legal es conociendo y creyendo en la obediencia perfecta de Cristo a la ley de Dios, al pacto de obras. Y Él lo hizo por nosotros los pecadores. De esa manera, por la fe solo en Él. No teniendo fe en mi fe, escucha bien, por la fe en Él. El creyente no confía en su fe. La fe es el recurso, el instrumento, el medio para aferrarnos y confiar en Cristo. Por medio de la fe solo en Cristo, en su obediencia perfecta, esta nos es imputada completamente. Avanza unos capítulos de ahí en Romanos 5, versículo 19, ahí lo dice. Romanos 5, 19, porque así como por la desobediencia de un hombre, el primer Adán, en el jardín del Edén, los muchos fueron constituidos, declarados pecadores, de manera legal y también de manera natural. Así también por la obediencia de uno, del segundo Adán, de Cristo, los muchos serán constituidos justos, de manera legal, de manera judicial, y con la regeneración y la santificación lo estamos siendo también de manera natural. Pero eso ya es un beneficio de la obra de Cristo. La causa de nuestra salvación es la gracia de Dios manifestada en el tiempo, en la vida de Cristo, y aplicada a nosotros por el Espíritu Santo. Nuestra salvación es trinitaria. El Padre elige, el Hijo redime y el Espíritu Santo lo aplica a nosotros. Cuando nos llama, nos regenera y nos convierte. También, hermanos, es creyendo no solamente en su obediencia perfecta, porque la ley tiene dos aspectos: exige obediencia perfecta y amenaza con muerte condenatoria bajo la ira de Dios. También para ser legalmente perfecto, santo y justo es creyendo en su muerte por los pecadores y por todos nuestros pecados bajo la condenación de dicha ley. Y esa condenación es la ira de Dios, porque la ley fue dada y fue escrita y fue inspirada por Dios. Porque dije hace rato, la ley, el pacto de obras, es una expresión del carácter moral de Dios. En ese sentido, solo por la fe en Él, nuestros pecados fueron imputados a Cristo en la cruz y Él murió por nosotros. Su muerte es contada como nuestra muerte. Realmente el viejo hombre murió ahí con todos los pecados que nosotros teníamos. La justicia divina de Dios quedó satisfecha. Es decir, Dios el Padre queda satisfecho porque su ley queda cumplida. Les he mencionado, esto no solamente fue algo que Dios decretó, sintió y planeó y pensó acerca de nosotros, sino que lo llevó a cabo enviando a Cristo. Necesitamos una base legal. El antiguo pacto se tiene que cumplir. Y Cristo cumplió con ese antiguo pacto. Esa es la base legal, la base meritoria, lo que Cristo forjó con su sangre, con su sudor, con sus lágrimas y con su obediencia perfecta. Para ser justificados de verdad, solo debemos de descansar en la justicia de Dios obrada por Cristo. Y esto es lo que anuncia y ofrece el Evangelio, una justicia completa, perfecta, legal y real para Dios. Mira Filipenses capítulo 3, son las palabras del apóstol
Pablo, un ex religioso que pensaba justificarse por sus obras. Pero miren, cuando él fue llevado al conocimiento de su pecado, de la santidad y la justicia y la bondad de Dios y de la obra maravillosa de Cristo, pudo vivir y pudo escribir esto para todos nosotros. Filipenses 3 del 7 al 9. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él. Vean este versículo. No teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo. Y otra vez dice, esa es la justicia que es de Dios, dada a nosotros por la fe y ya realizada por Cristo. Nosotros creemos en Cristo, solo en Él, por la gracia de Dios. Pero hoy en día, repito, la gran mayoría de los cristianos creen que nuestra justificación está relacionada con la obra de Cristo como Salvador y Fiador, pero no todos están de acuerdo en que nuestra justificación dependa solamente de la obra perfecta de Cristo. Muchos enseñan esto, la obra de Cristo, pero le añaden sus obras. Tú puedes perder tu salvación si te apartas. Tú puedes caer de la gracia de Dios. Entonces no han descansado en la obra perfecta de Cristo. Están descansando a medias en la obra perfecta de Cristo y siguen descansando en ellos. Yo me tengo que esforzar, yo tengo que ser bueno, yo tengo que ser santo, tengo que mortificar mi pecado porque si no Dios me va a quitar su salvación. No, no es así. Yo tengo que ser santo, tengo que procurar ser bueno, tengo que procurar mortificar mi pecado, pero no porque puedo perder mi salvación, sino porque ya tengo una salvación completa, obrada y comprada, sellada con la sangre de Cristo. Nada me puede condenar. Que sí tengo lucha, soy débil, soy aún pecaminoso. El pecado ya no me condena ni me domina. Ya no es mi Señor es Cristo. Y quiero ser mejor por Él. Quiero ser mejor para Él. Por lo que Él ya hizo por mí. No tengo que añadir nada. Cristo hizo una obra completa y consumada. Es decir, todos los cristianos podrían estar de acuerdo en que Cristo obedeció toda la voluntad de Dios y que nuestra justificación surge de esa obediencia. Sin embargo, no todos están de acuerdo en cómo surge exactamente nuestra justificación de la obediencia de Cristo. Y esto los lleva a concluir equivocadamente la manera como somos justificados y salvos ante Él. Porque cada persona que confía en su propia justicia, Pablo era uno de ellos cuando era Saulo de Tarso. Cada persona que confía en su propia justicia, es decir, en sus propias obras, para ser justificada ante Dios, sabe que no es perfecta. Por eso sigue esforzándose. Hoy no lo logré, pero mañana lo voy a lograr. Hoy no pude, pero mañana le voy a echar más ganas. Ya avancé al escalón 1, mañana avanzo al 2 y al 3. No. Ella sabe, esa persona sabe que no es perfecta ni libre de culpa ante la ley de Dios. Entonces, para ser justificada por sus propias obras, tiene que afirmar erróneamente que Dios aceptará menos que la perfección que exige su santa ley. Dirán, no se puede, nadie puede hacer esto. Entonces no creemos que Dios sea tan santo. Él tiene que, en su amor y bondad, va a bajar su estándar y nos va a salvar a todos con nuestra sinceridad. Dios va a tomar en cuenta nuestras intenciones y motivos para salvarnos. No, hermanos. No, eso lo haría Él, un Dios injusto, no un Dios santo. Y cuántos, con tristeza lo decimos, cuántos miles, millones de cristianos han habido, hay y habrán que creen en esto. Sí, Cristo obedeció por nosotros, sí, Cristo se sometió, fue el siervo de Jehová, pero nosotros tenemos que añadir esto, y nosotros tenemos que hacer esto.
No, estas personas tienen que creer equivocadamente en un Dios con D minúscula, a quien no le importa si alcanzamos o no la perfección. En otras palabras, tienen que creer que Dios es como un maestro en la escuela. Y hoy más que nunca a nosotros los maestros de las escuelas públicas nos han exigido las autoridades que no reprobemos a los chamacos. No, no los repruebes. Pobre, está en su proceso. Algún problema debe de tener en casa. Algo está pasando. Él es víctima. No, Dios no es así. Los maestros en la escuela aceptarán como igualmente buena una calificación inferior al 10. Si un alumno obtiene un 7, un 6, el maestro le dice, muy bien, no reprobaste. Y este es precisamente el concepto que tienen todos aquellos que sostienen que la salvación o la justificación es por nuestras obras. Si la calificación es un 8 y un 9, pues estás mejor que muchos cristianos. Muy bien, sigue adelante. Pero vean, para creer en la justificación por obras, es necesario sostener que Dios tiene una norma de justicia inferior a la perfección y que Él aceptará a las personas que no hayan cumplido con todas las demandas de su santa ley. Pero vean esto, las personas que creen en la salvación o la justificación por obras están convencidas de que solamente aquellos pecadores que obtengan una calificación muy deficiente, por ejemplo un 0, un 2 o un 3, solo ellas serán castigadas por Dios y que todos los demás, los que tienen 6, 7, 8, 9, serán aceptados por Él a pesar de sus imperfecciones. Estas personas están equivocadas y falsamente convencidas de que al fin y al cabo Dios no exigirá que ninguno obtenga un 10, pero no es así. Porque vemos que solamente hubo un hombre, Cristo, que obtuvo esa calificación de 10, pero lo hizo por nosotros los pecadores y en esos méritos confiamos. Nadie puede de nosotros. Si tú eres un religioso y no has sido regenerado, no eres salvo, no has confiado en Cristo, tú has comprobado que todos los días fallas. Porque la santa ley de Dios, como mencionamos ayer, no solamente apela a los actos externos, no solamente a una conducta mecánica, religiosa y externa. La ley de Dios apunta a tu corazón, a tu naturaleza, o regenerada o irregenerada, apunta a tus motivos, apunta a tus pensamientos, a tus sentimientos, a tus emociones, a tus pecados, a tus palabras, a tus anhelos, deseos y sueños. Dime, ¿quién puede decir, yo soy libre de culpa ante ti, Señor? Nadie puede. Pero eso provee la base para la maravilla del Evangelio. Nadie va a poder. Todos son pecadores en Adán. Pero voy a enviar a mi Hijo para que Él lo haga por ustedes. Solamente tienen que confiar en Él. Él obtuvo la calificación del 10 que Dios exige de cada uno de nosotros. Él, Dios el Padre, nos proveyó a nuestro representante legal, a nuestro mediador, a nuestro fiador, a nuestro abogado real, que es Cristo. Porque la verdad es que Dios no aceptará menos que la santidad y la perfección de cada uno de nosotros. Su santa ley exige que obtengamos todos un 10. De lo contrario, su misma ley, que es una expresión de su carácter perfecto, no nos justifica, sino que nos condena al infierno si no logramos esto. Gálatas capítulo 3. La misma ley que fue dada para justificación, al ser desobedecida, la misma ley condena a los que no pueden llenar ese estándar. Gálatas 3 del 10 al 12 dice así: porque todos los que dependen de las obras de la ley, hasta la justificación por obras, a los mandamientos de Dios, todos los que dependen de las obras de la ley están no en justificación, siguen estando bajo maldición, la maldición de Dios. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere, que no cumpla a la perfección
en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, porque la ley dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Y dime, ¿quién puede hacerlo? Solo los que se creen muy justos y santos, equivocadamente. Los que tienen un alto concepto de ellos diciendo, yo no soy pecador. Yo soy mejor que todos ustedes, yo soy mejor que ellos. Yo no soy como el mundo, yo sí puedo salvarme, yo puedo mantenerme salvo. Pero Cristo les dice, yo no he venido a llamar a justos. Claro, Cristo sabía que estas personas eran justos falsos, porque se apoyaban en su deficiente justicia personal, que no cumple la santa ley de Dios. Solo cumplía una justicia que se adaptaba a sus ojos. No he venido a llamar a justos, dice Cristo. Yo he venido a llamar a pecadores y los he venido a llamar al arrepentimiento. Y luego vemos con el resto de la palabra, y que vengan y descansen en mí. No hay persona que cumpla esto, imposible. Gracias a Dios y su amor, nos envió a Jesucristo para que Él obtuviera el 10 por nosotros. Lo dice todo el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento. Vamos a Hechos 13. Aquí lo dice la calificación suprema. El mejor siervo de Dios, y su justicia nos es imputada por la fe en Él, y su muerte es tomada como la nuestra. Hechos 13, 38 y 39. Sabed, pues, esto, varones hermanos, miren, que por medio de Él, está hablando de Cristo, se os anuncia, número 1, perdón de pecados. No solamente perdón de pecados. Versículo 39, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en Él es justificado por la ley todo aquel que cree, porque Él la cumplió por nosotros para salvación nuestra. Entonces nosotros no obedecemos la ley para salvación, ahora obedecemos 9 de los 10 mandamientos de la ley moral de Dios para santidad, por gratitud, por amor a Dios, porque hemos creído en que Cristo obedeció la ley por nosotros y murió bajo la ley. Se me perdonan mis pecados porque fueron puestos en Cristo en su cruz. Y se me imputa su obediencia perfecta. Tengo el 10 por Cristo. Soy justo en Cristo. Entonces, por medio de la fe en la justicia perfecta de Cristo, somos declarados por Dios totalmente justos ante Él. Por eso les dije, es algo legal, es algo judicial, penal y forense. Somos declarados y tratados por Dios totalmente justos ante Él y ante su ley. Su ley no nos condena. Su ley ya no nos puede exigir una obediencia porque Cristo la cumplió por nosotros. Nuestro 10 ya fue alcanzado y logrado por nuestro Señor Jesucristo. Y este es el anuncio del Evangelio. Vean el versículo más famoso de la Biblia, Juan 3:16. Este es el anuncio del Evangelio. Esto es lo que implica este versículo que vamos a leer, la obediencia perfecta de Cristo y su muerte sustitutoria. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, ya lo hizo, lo decretó en la eternidad pasada, como vimos en un estudio pasado, pero ya lo realizó hace poco más de 2000 años. Ha dado a su Hijo unigénito con este propósito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y vean cómo lo desglosa en su primera carta de Juan, en el capítulo 4, lo dice de manera específica, los dos aspectos de la venida de Cristo, su justicia, su obediencia a la ley y su muerte bajo la ley para propiciar la ira de Dios. Miren, primera de Juan 4, versículos 9 y 10. En esto se mostró, en el pasado, ya está, ya se hizo
Esta es la mayor muestra del amor de Dios. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. La recompensa de la obediencia de la ley es la vida eterna, ¿sí o no? Entonces, por la obediencia de Cristo, es imputada a nosotros, tenemos derecho a la vida eterna. Es lo que dicen los mandamientos, haz esto y vivirás. Lo hizo por nosotros. Primer aspecto de la ley. Ahora el segundo aspecto, versículo 10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios. No mi amor a Dios me salva, véanlo. Sino en que Él nos amó a nosotros y envió, pasado, a su Hijo, miren, en propiciación por nuestros pecados. Los dos aspectos de la ley fueron cumplidos. Obediencia perfecta a cada mandamiento, a cada lineamiento, a cada estatuto, a cada rito, a cada ceremonia del Antiguo Testamento, a la ley ceremonial, civil y moral por nosotros, y también bajo la condena de la ley que tú y yo teníamos. Él propició la ira de Dios. Él es la expiación. Porque también hemos dicho, vamos a suponer que le podamos decir a Dios, bueno, Señor, ya entendí, Señor, de verdad, ya entendí que yo era pecador. A partir de hoy te prometo que no voy a volver a pecar. Y número 2, voy a ser obediente a tu ley. Y Dios dice, bueno, aunque pudieras hacerlo, yo tengo que castigar tus pecados pasados. Aunque a partir de hoy tú me ofrezcas una obediencia perfecta y mortifiques tu pecado, que son los dos aspectos de la santidad. Vivificación y mortificación, vivificación de las gracias de Dios y mortificación del pecado remanente. Pero ¿qué vamos a hacer con tu pecado que ya cometiste? Mi ley exige que mueras. Véanlo, hermanos, Cristo nos ofreció ambas cosas. Obedeció por nosotros. Versículo 9. Y murió bajo la ira de Dios cuando también el Padre le imputó nuestros pecados. Lo vistió, lo declaró legalmente pecador ante su ley. No lo hizo naturalmente pecador, lo vistió sobre su cuerpo un manto de pecados. Y el manto de justicia de Dios nos es puesto a nosotros de manera legal. Entonces, por medio de la fe en Jesús, somos real, total y completamente justos ante la ley de Dios, ante su carácter, ante sus atributos. Por ser este evangelio un anuncio de vida y muerte eternas, debemos de seguir profundizando en esta doctrina maravillosa. Esta doctrina explica mejor el evangelio. Esta doctrina explica mejor el evangelio. Si no la entendemos, podemos ser muy teólogos, pero sin rumbo fijo. Como muchos que tienen una teología y una falsa doctrina, pensando que tienen la teología correcta. Entonces, hoy con la ayuda de Dios vamos a ver lo que es y lo que no es el acto de la justificación. Punto número 1. La justificación no es simplemente el perdón de pecados. No es simplemente el perdón de pecados. Son dos cosas que incluye la justificación. El perdón de pecados por la muerte de Cristo, pero su justicia imputada a nosotros. Son dos cosas. No es simplemente el perdón de pecados. Estrictamente hablando, la justificación no solo es el perdón de pecados. Estos dos actos de la gracia divina están estrechamente relacionados y no deben de separarse. De hecho, no se separan. Vienen de manera simultánea, son algo que vienen juntos, pero son dos cosas que se pueden diferenciar, aunque están unidas. Es decir, donde se encuentra el perdón, allí también estará la justificación, así como el arrepentimiento y la fe. Cuando Dios convierte a alguien, cuando lo regenera, no solamente le da la fe y más adelante te doy el arrepentimiento, o te voy a dar el arrepentimiento y luego te doy la fe. No, vienen juntos la fe y el arrepentimiento, igual la justificación y el perdón. Cuando Dios perdona, justifica, y cuando justifica, perdona. Entonces, véanlo, la justificación no solamente es el perdón de pecados. Sin embargo, hay que distinguirlas entre sí.
Admitimos que hay un gran acuerdo y semejanza también en la justificación y el perdón. Concuerdan en que ambas son eficaces para aquellos que las reciben. Realmente somos justos y realmente somos libres de culpa por el perdón. Ambas son causadas o surgen en el Dios Trino, en su gracia, y serán otorgadas solo a los elegidos de Dios en Cristo. Ambas comienzan y además son la evidencia de la conversión y de la regeneración. Cuando te arrepientes y crees, eres justificado y perdonado. Y por medio de ambas, los que las reciben llegarán a la glorificación. Si tú ya eres justo y has sido perdonado, ya fuiste regenerado, estás siendo santificado y llegarás a la gloria. Por eso nuestra justificación y salvación no se pierde, porque no dependemos de nuestra capacidad, no dependemos de nuestro esfuerzo, no, dependemos del esfuerzo, de la vida, de los sacrificios, de vida de Cristo y de su muerte. Es algo seguro, ya está sellado. Es como el notario le pone ahí el sello, ¡pum!, listo, ya está. Ya está legalmente certificado. Es lo mismo. ¿Cuál fue ese sello? La sangre de Cristo. Claro, ahora, si tú dices que ya creíste en Cristo, si tú dices que ya fuiste perdonado y justificado y no se ve en tu santidad de vida, entonces quizás no has, como vamos a ver, quizás solamente tienes un conocimiento teórico, teológico y doctrinal, pero no es una realidad en tu vida. Dios no te ha regenerado. No hay confianza y certidumbre de salvación porque sigues apoyado en ti. Véanlo, hermanos, qué importante es esto. Yo cada vez que leo estos temas me asombra. Es algo tan profundo y no tiene límite, porque Dios no tiene límite. Pero esto da mucha seguridad cuando uno lo recibe por la obra de Dios y por su palabra. Entonces, el mismo Dios que perdona los pecados de su pueblo, también los justifica en Cristo y los declara justos. La misma gracia que lo movió a justificarlos, también lo movió a perdonarlos. Así como la sangre de Cristo fue derramada para el perdón de los pecados, igualmente por ella somos justificados. Miren Romanos capítulo 5. Los dos medios ya dados por Dios, por los cuales somos justos. Su muerte y su obediencia. Lo leímos hace rato en Romanos 5:19. La segunda parte, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Cuando creemos en Cristo, su obediencia a la ley me es imputada. Pero mira ahora el versículo 9, no solamente con su obediencia. Ahí en Romanos 5, versículo 9. Mucho más, pues mucho más, estando ya justificados ahora en su sangre, en su muerte bajo la ira de Dios. Por él seremos salvos de la ira. ¿Por qué? Porque la ira que merecíamos, la ira que estaba para nosotros, Cristo la recibió cuando Él fue condenado en la cruz por nuestros pecados. Él nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cómo? No haciendo a un lado la ley, no. Recibiendo nuestros pecados por imputación y haciéndose el maldito de Dios de manera legal para que Él reciba la ira y ya. La maldición de la ley que nosotros merecíamos, Él la recibió. Entonces, qué maravilloso es esto. Es por la vida y la muerte de Cristo. Y por la vida y la muerte de Cristo, por nosotros es que venimos cada domingo. No se merece tu mejor adoración este Dios. No se merece que luches contra ti mismo y todo lo que impide ser el mejor creyente por esta maravilla del Evangelio. Él merece lo mejor. Ya está hecho todo. No nos debemos de preocupar por cómo ser salvo. No, Dios la envió a mí por Cristo. Yo me debo de preocupar por vivir para agradar a Dios en gratitud. ¿Por qué, hermanos? Porque todos aquellos que son justificados ya son perdonados. Y ambas cosas ocurren en el mismo momento
como la fe en Jesús y el arrepentimiento. Ambos actos también son consumados de una vez y para siempre. Justo, perdonado. Es decir, no son actos realizados en forma gradual y progresiva como es la santificación. Porque esto es algo legal. Lo que se está haciendo de manera progresiva es la santificación que inició con la regeneración. La regeneración fue algo inmediato, algo único, irrepetible, pero se tiene que manifestar en la santificación. Por eso nosotros tampoco confiamos en nuestra santificación. Porque esa santificación, aunque puede ser muy buena, es incompleta e imperfecta. Porque es la obra del Espíritu Santo. ¿En cuál obra confiamos? En la obra perfecta y completa de Cristo. Ya está hecha. Yo fui regenerado, estoy siendo santificado, caigo, lucho, pero yo confío en algo que ya fue dado, ya fue hecho, ya fue sellado. El 10 que necesito, Cristo lo obtuvo. Justo y perdonado por Él. Su ley, la ley de Dios ya no me puede perseguir, porque yo, cuando la ley viene a atacarme, yo dirijo la ley. Mira a Cristo, Cristo murió por mí. La ley me dice, tienes que obedecer, Cristo obedeció por mí. El fin de la ley es Cristo, dice Romanos 10. Pero para justicia a todos aquellos que lo creen. Pero aunque están de acuerdo en muchos aspectos, esto no significa que son una sola o la misma cosa, el perdón y la justificación. Porque aunque están de acuerdo en algunas cosas, en otras difieren. Vean, la justificación declara, pronuncia de manera legal ante la ley a la persona como justa, tal como si ésta nunca hubiera pecado. Pero no es así con el perdón. El perdón es otra cosa. Por ejemplo, miren, para una persona es una cosa ser juzgada y ser encontrada culpable y ser condenada por la ley. Eso es una cosa. Una cosa es que lleves a alguien al tribunal y la ley de los tribunales del hombre sí encuentren a esta persona como culpable y condenada por la ley y luego sea perdonada, pero sí se encontró culpa. Otra cosa distinta es que lleves a otra persona que tú piensas que es culpable a ser juzgada por la ley de los tribunales y ser hallada y declarada justa e inocente ante ella, después de ver toda la evidencia, como si la persona nunca hubiera pecado. Por eso son dos cosas distintas. Aunque el perdón quita el pecado y es mencionado como si Dios echara el pecado detrás de su espalda y arrojando al fondo del mar y quitándolo de su pueblo y poniéndolo tan lejos como está el oriente del occidente. Sin embargo, este perdón en sí mismo, escucha bien, no nos provee una justicia tal como la justificación lo hace. Porque son dos aspectos de la ley. Un aspecto de la ley nos dice, tienes que morir. Pero si Cristo solamente hubiera muerto por nosotros, eso no nos haría positivamente justos, solo nos quitaría la culpa y nos pondría en una posición neutral. Ya no eres culpable, ya no mereces morir porque Cristo murió por ti, sí, pero ahí te quedas. Ahora, su obediencia de vida nos provee de la justicia para que seamos no solamente libres de culpa por el perdón, sino también declarados justos y tratados como justos por Dios y adoptados, como les mencioné hace rato. El perdón del pecado efectivamente quita nuestras vestiduras sucias, pero es la justificación la que nos provee de nuevas vestiduras. Vamos a ver estos versículos que acabo de mencionar. Isaías, estos están en el Antiguo Testamento. Empezamos con Isaías, versículo 38, versículo 17. Voy a empezar a leer por cuestión de tiempo. Isaías 38, 17. He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción. ¿Por qué? Porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados.
Ese es el perdón. Vamos al Salmo 103, retrocedemos un poco más, versículo 12. Salmo 103, 12. Dice así: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones, el perdón de pecados. Miqueas 7, que lo leímos en la introducción, en el inicio de este culto a nuestro Señor. Miqueas 7, versículo 19. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Miren, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Pero ya vimos que lo hizo a través de imputárselos a Cristo. Ahora, vean este versículo que ahora habla, no solamente nos quita las vestiduras sucias por medio del perdón, sino que nos viste con las vestiduras de Cristo de su justicia. Zacarías, el penúltimo libro del Antiguo Testamento, Zacarías en el capítulo 3, versículos del 3 al 5. Zacarías 3, del 3 al 5. Empiezo a leer. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, miren, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, vean el simbolismo, perdón. Mira que he quitado de ti tu pecado. ¿Qué eran las vestiduras viles? ¿Cuál es la figura de las vestiduras viles? El pecado de Josué. Y miren, no solamente eso, y te he hecho vestir de ropas de gala. Las dos cosas. El perdón por medio de la muerte de Cristo nos quita las vestiduras viles de nuestro pecado. Y su justicia imputada a nosotros por medio de la fe nos viste de ropas de gala. Versículo 5, después dijo, pongan una mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Vean los dos aspectos de la doble imputación de Cristo con el pecador. Perdón de pecados y justicia. Por eso, hermanos, estamos diciendo, la justificación no es simplemente el perdón de pecados, sino que habla de la justicia de Cristo a nosotros. Los dos aspectos de la ley quedaron completamente satisfechos en Cristo. Entonces, escucha bien, antes de pasar al segundo punto, se requiere algo más para lograr nuestra justificación que para nuestro perdón. La sangre de Cristo fue suficiente para procurar nuestro perdón, pero para obtener nuestra justicia legal, nuestra justificación, se requirió la santidad de su naturaleza. Escucha bien, la santidad de su naturaleza humana y la obediencia perfecta de su vida, las cuales son imputadas en nuestro favor. Además, aunque el perdón nos libra del castigo, sin embargo, estrictamente hablando, no nos da el derecho a la vida eterna. Es la justificación que la justicia en la justificación de Cristo la que nos da ese derecho a una justificación de vida. Y esto está, mira, en Romanos 5, versículo 18. Hace rato leímos el 19 y el 9 de Romanos 5. Ahora, vean el 18 al final de ese versículo. 5:18 de Romanos. Así que, como por la transgresión de uno, del primer Adán en el huerto del Edén, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, la justicia de vida, su santidad de vida, vino a todos los hombres, miren, la justificación de vida. ¿Cuál vida? No vida física, esa la teníamos todos aún siendo pecadores. Vida espiritual, vida eterna, que ya la tenemos de manera inicial. Ya tenemos vida eterna, hermanos, aunque estemos muriendo físicamente. Ya tenemos la vida eterna por la justicia de Cristo imputada a nosotros, no solamente su muerte sustitutoria. Entonces, una cosa es que un rey
perdone a un criminal que sí es criminal culpable. Una cosa es que él lo perdone, diga, bueno, eres culpable, pero te perdono. Pero esto no significa que le esté concediendo el derecho a su corona y a su trono. Son dos cosas diferentes. Si este rey quisiera, después de haberlo perdonado, siendo culpable, perdonarlo, llevarlo a su corte y hacerlo su hijo y heredero, entonces tendría que hacerlo por otro acto distinto del perdón real. Y eso es lo que nos brinda la justificación, esos dos aspectos. El perdón de nuestros pecados por la muerte de Cristo y ser declarados justos por su justicia y santidad de vida imputada a nosotros. Por lo tanto, el perdón de pecados y la justificación deben de ser considerados como dos actos divinos distintos y a la vez inseparables. Número 2, la justificación no es solo algo doctrinal, no solamente es un conocimiento doctrinal. La justificación no es simplemente lo que yo estoy haciendo en este momento. No se trata de memorizar los versículos y tú te autosugestiones, yo soy justo. No, no, no. No es simplemente eso. No es la instrucción teológica en el camino y el método de cómo pudiéramos llegar a ser justificados los pecadores. Es decir, no solo es la predicación del Evangelio, no solamente es el llamamiento externo que nosotros podríamos hacer al evangelizar o al predicar el Evangelio, hablando de la persona y de la obra de Cristo. Porque por medio de dicha persona y dicha obra solamente se nos puede declarar justos por medio de la fe en Él. No solamente es hablando acerca de la imputación y de la transacción. No solamente es eso, sino que también se necesita de recibir el nuevo nacimiento del Espíritu Santo para llegar a ser un genuino convertido que se arrepiente de verdad de todos sus pecados y tiene fe solo en el Señor Jesucristo. Lo vimos en unos temas pasados. Para entender correctamente la salvación, tenemos que mirarlo desde dos realidades. El acto hecho fuera de nosotros, llevado a cabo por Cristo, en dicha obra creemos, pero también en un acto hecho en nosotros por el Espíritu Santo, que es el llamamiento por el Evangelio, la regeneración y la conversión para poder creer y arrepentirnos. Entonces vean, ser justificado no solamente es ir a un seminario teológico y estudiar teología. ¿Sabes cuántos pastores son inconversos? Muchísimos. ¿Sabes cuántos misioneros son inconversos? Muchísimos. Y estuvieron en seminarios teológicos, donde están enseñando una salvación por obras. Claro, incluye el conocimiento doctrinal. Incluye con la gracia de Dios la precisión doctrinal, la sana doctrina, pero vean bien, todo con base en el Evangelio. Porque solo el Evangelio es usado para que Dios te regenere por su Espíritu. No solamente es cualquier doctrina teológica, por muy buena que sea. Es el Evangelio, hermanos, lo vimos. ¿Cómo regenera Dios a sus elegidos? Por medio del Evangelio. El llamamiento eficaz que va junto con el llamamiento externo que hacen los hombres. ¿Qué le pasó a Lázaro? ¿Cómo fue resucitado a vida? Con la palabra. ¿Cómo somos regenerados nosotros? Con la palabra del Evangelio para que podamos obedecer el Evangelio. Regenerado por medio del Evangelio para obedecer el Evangelio. Suceden simultáneamente. Entonces, no solamente es el conocimiento doctrinal. Repito, necesitamos ser nuevas criaturas del Espíritu Santo, porque sin ser nuevas criaturas no seremos verdaderos creyentes, no estaremos en un genuino arrepentimiento ni en una sola fe en Cristo. Nuestro Señor Jesucristo ya realizó la obra que nos justifica y esa obra la realizó solamente por los elegidos de Dios Padre, por nadie más. Y solo a ellos se les enviará el Espíritu Santo con la palabra para que crean en la persona y en la obra de Cristo y puedan ser reconciliados con Dios y ya tengan una relación filial con su Padre Celestial.
Miren este versículo en Isaías 53. Isaías 53, en el versículo 11, que habla de los sufrimientos del siervo de Jehová, de Cristo. Miren el versículo 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Vean esta frase. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Los dos aspectos. La justificación y al final es el perdón de pecados por su muerte sustitutoria. Vean, cuando la Escritura dice en este versículo que por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, no significa que Cristo por su puro conocimiento teórico justifique y salve a los hombres. Es decir, la justificación no consiste simplemente de enseñar a los hombres cómo ser justificados ante Dios, explicando correctamente el camino o método divino para justificar a los pecadores. No solamente es con el llamamiento externo, no solamente es el presentarles la verdad objetiva. Ellos necesitan recibir el llamamiento interno para que esa verdad objetiva se convierta en una verdad subjetiva para ellos y puedan decir, Dios es el Salvador. Cambien esa frase y digan, también Dios es mi Salvador, es mío. No es lo mismo decir Dios salva pecadores que decir Dios me salvó a mí que soy pecador. Son dos cosas diferentes. Una cosa es algo doctrinal, otra cosa es algo real, que incluye lo doctrinal. Entonces vean, hermanos, si tú estás viniendo aquí nada más, yo necesito saber más para que yo con mi conocimiento me salve. No es así. El conocimiento es un medio que el Espíritu Santo usa, la palabra, para traerte a los pies de Cristo cuando te regenera. Y te vuelve a llevar a la palabra para que entiendas lo que ha pasado contigo y lo que Cristo ha hecho por nosotros, por la voluntad y el amor del Padre, santo y justo. Hermanos, los ministros del Evangelio es lo que hacen cuando predican el Evangelio. El Evangelio revela la justicia de Dios por fe y para fe, como leímos en Romanos 1:17, pero ni el más hábil maestro, ni el mejor teólogo puede regenerar a nadie. Eso es obra del Espíritu Santo. Es por voluntad de Dios. Pero si empezamos a decir, esto es injusto, dime, ¿quién merece ser salvo? Nadie. Si yo soy salvo, ha sido por la gracia de Dios. Ha sido por el amor de Dios. Ha sido porque Él quiso salvarme. No vio nada bueno en mí. No soy especial. Lo hizo por su amor. Pero un amor que satisfizo su justicia en Cristo. Entonces, el significado de Isaías 53:11 es que Cristo daría a muchos el conocimiento también espiritual de sí mismo, no solamente teológico y doctrinal. El conocimiento espiritual de sí mismo. En otras palabras, les daría la fe salvadora. Lo he mencionado en otros temas. ¿Quién también escuchó las mejores prédicas que nunca se van a volver a predicar en este mundo? Judas Iscariote también escuchó los mejores sermones que ni el apóstol Pablo pudo dar, de Cristo mismo. Judas Iscariote nunca va a poder decirle, pero es que no entendí. Me mandaste un falso maestro. No, le envié al mejor maestro, a la palabra viva, Cristo. Él solamente tuvo un conocimiento doctrinal, pero nunca recibió la maravillosa obra interna del Espíritu Santo. No se hizo realidad en su vida esto. Él solamente veía a Cristo como un redentor nacional, político y militar, pero no como el salvador de sus pecados, de avaricia, de codicia, de egoísmo, porque él seguía siendo ladrón y él quería ser el tesorero de todo el pueblo de Israel para gobernar a todo el mundo. Es lo que Cristo hará para el final del tiempo. Es el segundo aspecto de su venida. Cristo será ese rey soberano, humano,
sobre todos los reyes de todas las naciones. Pero eso será en el aspecto futuro, escatológico. En el aspecto primero, Él vino como rey y soberano, pero del pecado, sobre los pecadores, para que se arrepientan. Y solo a ellos llevará a su gloria eterna. Mira Juan 10:26, Cristo se los dijo en la cara a los judíos y quedó plasmado aquí en el Evangelio de Juan. Juan 10:26, pero vosotros no creéis. ¿Por qué? Porque no sois de mis ovejas, como ya os he dicho. O sea, esto se los repetía cada rato. Esto no se trata de saber, esto no se trata de hacer, no se trata de ritualismo, no se trata de ceremonias externas. No se trata de tu vida aparente, no se trata de hipocresía. Esto es algo doctrinal y también interno y es una obra soberana en la cual tú no tienes participación. No es tu libre albedrío. Y esto le golpeaba a los judíos. ¿Cómo? Si nosotros somos el pueblo nacional elegido de Dios. ¿Cómo te atreves a hablarnos así? Por eso lo querían matar y lo mataron. Lo mataron. Él les decía, pues que ustedes nunca van a creer. No son mis ovejas. Entonces, si tú estás dudando, si esto te confronta, qué bueno, le dices, bueno, Señor, yo creo que tengo conocimiento doctrinal, por favor, sálvame. Si tú pides así es porque eres de los elegidos de Dios, porque nadie pedirá así si no fuera tocado por Dios. Nadie valoraría esto. Nadie necesitaría el perdón de Dios, ya no solamente de manera doctrinal, sino de manera subjetiva, personal. Yo necesito creer en Cristo. Yo necesito que me salve, Señor, por favor. Solo los elegidos clamarán así por perdón y misericordia. El orgulloso no clamará así jamás. Le dirá al Señor, como lo hizo en Lucas 18, el fariseo, yo te doy gracias porque tú me haces ser mejor que este. Yo doy ofrendas, yo diezmo, ayuno y no soy como ni este publicano, ni como los ladrones, ¿no? Es así ahora los religiosos. Llegan a la iglesia y dicen, ahora sí, Señor, yo me siento digno de estar en tu presencia este domingo. No, hermanos. Estamos en la presencia de Dios porque Cristo está en nosotros. El Padre nos ve por medio de Cristo. No tenemos nada que ofrecerle. Nada, hermanos. Todo lo hacemos por gratitud. Lo leímos en 1 de Juan 4:10. Este es el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios. No. No es tu amor, sino que Él te amó. ¿Y cómo lo demostró? Envió a Cristo en propiciación por tus pecados. Pensando en eso te debes de presentar cada domingo a la iglesia, si ya eres creyente. Pensando en eso debes de presentarte cada jueves a las 7:30, las veces que tengas oportunidad. Yo soy perdonado, yo soy justificado. Ya no solamente lo entiendo doctrinalmente, ya no solamente mi entendimiento fue abierto, sino que mi corazón fue cambiado e inclinado para el Señor. Yo soy su oveja, por eso creo. Fui elegido en la eternidad pasada. Cristo murió por mí en el tiempo pasado y fui regenerado en mi tiempo presente por el Espíritu Santo. En otras palabras, Cristo mismo les daría esta fe. Y es a través de este conocimiento relacional, personal y salvador, solo por la fe en Él, que son conducidos a aprender personalmente su propia justificación a través de la sola justicia de Cristo. Ahí mismo, hermanos, en Juan 4, en ese mismo evangelio, Cristo era muy insistente en estas verdades. Juan 6, 44 y 45. Esta es una obra sobrenatural que escapa a nuestro poder. Dice Cristo, ninguno puede venir a mí. Ninguno puede creer en mí con arrepentimiento y fe, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Vean el versículo 45. ¿Por qué lo digo? Veanlo, Cristo respaldaba sus palabras, como lo ya he dicho en el Antiguo Testamento, porque escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que, dice Cristo,
todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí en arrepentimiento y fe. Y lo remata en el versículo 65. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Creer en el acto hecho por Cristo fuera de nosotros hace poco más de 2000 años, por medio del acto hecho dentro de nosotros por el Espíritu Santo, es algo sobrenatural. Ningún incrédulo tendrá este conocimiento salvífico de Cristo, porque ningún incrédulo ha sido realmente regenerado por el Espíritu Santo. Entonces vean esto, hermanos, se necesita también recibir la obra interna del Espíritu Santo para poder creer en Cristo y en su obra. Y esto lo escribió el apóstol Juan desde el capítulo 1. Vamos a Juan 1, versículos 12 y 13. Y ahorita vamos a pasar al número 3, lo que no es la justificación. Evangelio de Juan, capítulo 1, 12 y 13, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Miren, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, hermanos, la justificación, como vimos en el punto 1, no es simplemente el perdón de pecados, sino también la justicia de Cristo nos es imputada y no solamente es un conocimiento doctrinal. Hermanos, lo que nosotros queremos no son solamente teólogos. Nosotros queremos gente verdaderamente convertida, verdaderamente regenerada. Dios quiera que de verdad todos nosotros ya lo seamos. ¿Cómo lo podremos saber? ¿Cómo lo podemos ver entre nosotros? ¿Cómo podremos saber que ya somos creyentes? No solo por lo que decimos, no solo por lo que sentimos, no solo por lo que pensamos, sino por cómo vivimos. Y no solo cómo vivimos 2 horas el domingo y 2 horas el jueves, sino cómo tratamos de vivir para Él todos los días de la semana. No una vida perfecta. Nadie puede. El perfecto es Cristo. Pero sí una vida que se va perfeccionando con la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque Él lo merece. Él merece que yo luche. Él merece que yo me levante cuando no tengo ganas de levantarme. Él merece que yo descanse bien para poder seguir luchando y agradarlo a Él. Él merece que yo me esfuerce lo mejor posible para vivir para su gloria y para su honra. Punto número 3, lo que la justificación no es una infusión de justicia interna en las personas. No, ya hemos dicho que es algo legal, es algo judicial, penal y forense ante la ley, ante el pacto de obras. ¿Dónde viene esa infusión? En la santificación. Empezó en la regeneración, pero la justificación es otra cosa, porque los católicos confunden esto. Ellos piensan que Dios te da la gracia para que tú internamente seas justo y por tus obras de justicia te salves. ¡Qué terrible! ¿Y cuántos falsos cristianos creen lo mismo? Ellos piensan que no, yo puedo hacerme internamente justo y con mi obediencia puedo lograr que Dios me justifique. No, no es una infusión, no es algo interno. Justificar no significa hacer a los hombres santos y justos en su interior. No es dando como resultado algún cambio natural o real o interno en ellos, porque esto confundiría la justificación con la regeneración y la santificación. La santificación es una obra de gracia dentro de nosotros. Ahí sí se nos infunde, se nos cambia internamente. La santificación es una obra de gracia dentro de nosotros, pero la justificación es un acto de gracia declarado sobre nosotros, hacia nosotros, que descansa en la obra meritoria de Cristo, en su vida y en su muerte. La santificación es una obra imperfecta, aunque poderosa y divina, aún es imperfecta, pero la justificación es una obra perfecta, es un acto declarativo total, porque se basa en la obra meritoria de Cristo. La santificación es progresiva y realizada gradualmente.
pero la justificación es completa y consumada de una vez y para siempre. Además, la palabra justificación nunca es usada, escucha bien, en la Escritura en un sentido interno o físico, sino más bien en un sentido forense. Vean algunos versículos, vamos a Deuteronomio capítulo 25. Deuteronomio 25:1. Dice así, Deuteronomio 25:1, si hubiere pleito entre algunos y acudieren al tribunal para que los jueces los juzguen, miren, estos absolverán, vean el contraste, al justo y condenarán al culpable. ¿Qué hará la ley? ¿Los hará internamente justos o internamente culpables? No, solamente declarará lo que ellos ya son. Es algo legal, es algo penal, forense. Y el contraste cuando se utiliza la palabra justificación es con la culpabilidad o la condenación. O justo o culpable. No está hablando de algo interno, sino de un estatus legal, una posición legal. Proverbios 17. Después de Salmos, Proverbios 17:15. Dice así, el que justifica al impío, ahí está, y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Véanlo. El justo ya es un estatus legal, el impío es un estatus legal. La ley no te va a hacer o justo o impío, sino que va a declarar algo que ya eres de manera legal. Isaías 5:3, después de Cantares, Isaías 5:23, dice así, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Impío, justo, justicia, condena. Ahora vamos al Nuevo Testamento. Lo leímos en Romanos 5. Rápidamente, Romanos 5, ahora el versículo 16. Romanos 5:16. Vamos a ver el contraste entre justicia y condena, que es algo legal, es algo forense, no es algo interno. Romanos 5:16 dice así, y con el don no sucede como el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente, miren, el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación, algo legal. Y por último, en Romanos 8:33 y 34, también se contrasta la palabra justificación con la palabra culpa o condena. Romanos 8:33 y 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Esta acusación. Dios es el que justifica. Vean cómo empieza el versículo 34. ¿Quién es el que los condenará? Nadie. ¿Por qué? ¿Cuál es la base que Dios usa para no acusarlos ni condenarlos? Porque Dios era el que nos acusaba y condenaba. Cristo es el que murió. No solamente eso, también resucitó. No solamente eso, el que además está a la diestra de Dios. No solamente eso, el que además está intercediendo por nosotros. ¿Quieres algo más? ¿Quieres algo más que esto? Véanlo, hermanos, tenemos a un Cristo entronizado, todopoderoso, gobernando el cielo y la tierra, que logró nuestra justificación. Entonces la palabra justificación es contrastada con lo legal, con la condena, no es algo que apunta a lo interno. Por eso Dios puede justificar impíos, porque por nosotros mismos somos impíos, pero nos declara justos, nos pone un título legal, porque el evangelio es para los pecadores. Cristo murió por pecadores y Dios sigue siendo justo cuando justifica pecadores. Entonces, en la Escritura, la justificación es contrastada, no con un estado de impureza y falta de santidad interna, sino más bien con un estado de culpabilidad y condenación. Dios puede declarar justos
legalmente a los internamente pecadores. ¿Por qué? Cuando ellos creen que Cristo murió por ellos siendo pecadores. Es lo que mencionamos también en un tema anterior, la frase latina que utilizó Lutero, simul justus et peccator. Simultáneamente somos justos y pecadores. Aunque somos nuevas criaturas, escucha bien, aunque estamos siendo santificados, seguimos teniendo pecado. Por nosotros seguimos siendo pecaminosos. Aunque no vivimos en pecado, el pecado mora en nosotros. Pero simultáneamente soy declarado justo, libre de culpa, libre de condena. Y gracias a la regeneración y gracias a la obra de santificación, ahora sí, internamente estoy siendo hecho santo, justo y perfecto. Eso no será aquí mientras estemos en este mundo. Ya empezó. ¿Cuándo se logrará completamente? En la gloria. En la gloria seremos completamente. Lo que ya fue declarado sobre nosotros también se manifestará internamente cuando vengan los cielos nuevos y la tierra nueva. Ahora sí, punto número 4, lo que sí es la justificación. Es un acto de la libre gracia de Dios. Escucha bien, ¿qué significa eso? No solamente quedó ahí en su mente, lo pensó en la eternidad pasada, sino que por medio del cual Él descarga a su pueblo de su pecado y los libra de la condenación y la culpa, declarándolos y considerándolos justos, escuchen bien, con base en la justicia de Cristo. ¿Por qué? Porque esa justicia Él la ha aceptado y la ha imputado a ellos. ¿Qué significó la resurrección de Cristo? El Padre aceptó la justicia de Cristo. El Padre aceptó su santidad de vida como hombre. El Padre aceptó su obediencia perfecta a su pacto de obras, a su mandamiento. Y el Padre aceptó su muerte como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque si ¿cómo murió él? Declarado como declarado pecador. Escucha bien. Si Cristo hubiera cometido un solo pecado, una sola falla, el Padre hubiera dicho, no fue suficiente. Se quedó corto. Pero la resurrección respalda que Cristo tuvo una vida perfecta a la ley de Dios y murió una muerte que al Padre lo satisfizo. Por eso la muerte no podía mantenerlo. Experimentó la muerte espiritual, la muerte física, pero la muerte no podía retenerlo porque Él cumplió por nosotros. Fue resucitado, hermanos. Y es por eso que nosotros tenemos toda esta seguridad. Ahora, ¿por qué pusimos la palabra, por qué escribimos la palabra libre? Porque el Padre no estaba obligado a hacer esto. No lo hizo con Luzbel y los ángeles caídos antes de que cuando cayeron. ¿Ellos qué eran antes de caer? Eran ángeles. Ellos fueron creados también sin pecado. Y a ellos el Padre decidió no salvarlos. Y podemos decir, qué injusto es Dios. No, les dio justicia, no les dio injusticia. Los trató con justicia y santidad. Los trató con rectitud. Los trató con veracidad. Y ningún ángel caído ni Satanás le podrá decir nunca al Padre, es que yo recibí injusticia de ti. No, solamente te estoy tratando como tú mereces. Tú pecaste. Yo soy santo y justo, yo no juego con el pecado. Yo no minimizo mi santidad, Satanás. Yo no hago a un lado tu pecado. Y el Satanás sigue pecando. Está acarreando más ira para él. Ahora, lo mismo que Satanás y sus ángeles nos pasó desde que caímos en Adán. Dios no estaba obligado a salvar a nadie. Escucha bien, Él no estaba obligado. Él quiso manifestar, yo soy un Dios también de amor. No les voy a dar este amor especial a los ángeles caídos. Lo voy a hacer con un remanente que yo voy a escoger de todos los caídos, de toda la raza humana. Yo decido salvarlos y justificarlos porque voy a enviar a mi Hijo para que Él viva y muera por ellos.
Mi justicia tiene que ser satisfecha. Mi santidad tiene que ser vindicada. Mi ley tiene que cumplirse. El pacto de obras se tiene que cumplir, pero Cristo lo hará por ustedes. Solo por ustedes. Y ustedes lo creerán, ustedes lo entenderán, para que descansen en mi Hijo. Porque no te voy a recibir fuera de mi Hijo. No vas a ser justo ni perdonado fuera de mi Hijo. Solo en Él y por Él. Es un acto de la libre gracia de Dios, porque Cristo hizo una justicia que el Padre aceptó y esa justicia nos la ha imputado a nosotros por medio de la fe. La justificación entonces puede ser considerada en una de dos maneras. Escucha esto, como un acto eterno y soberano de Dios en la eternidad pasada y como un acto declarativo hecho en nuestra conciencia cuando creemos en el momento de nuestra salvación. Es una verdad objetiva que también se convierte en una verdad subjetiva, un acto declarativo a mi conciencia, a mi corazón, y eso me trae cada vez más una mayor paz, cercanía y gratitud a Dios. Y esto me trae certidumbre de salvación en la medida que lo voy entendiendo. Qué maravilloso, todo el paquete ya fue dado, hermanos. No quedó nada a medias. Dios no es como nosotros que hacemos las cosas a medias. Él no es así. Él cuando salva, salva eternamente. Cuando perdona y justifica, lo hace eternamente. Entonces, miren, ¿en qué debe de creer el creyente nacido de nuevo? En que no puede salvarse a sí mismo debido a sus pecados delante de ese Dios de amor, justicia, verdad y misericordia. Y que por dichos pecados merece morir justamente en el infierno. No va a recibir nadie, escucha bien, nadie va a recibir injusticia de Dios. Si Dios te manda al infierno, ten por seguro que no será algo injusto de parte de Dios. Es lo que mereces. Viviste apartado de Dios. ¿Dónde te va a poner? Apartado de Él. Es imposible que vivas esta vida sin amar a Cristo, sin entregarte a Él y luego, yo voy a llevar al cielo. No quieres estar ahí, lo estás demostrando desde ahora. Porque en el cielo está la persona a la cual hoy no buscas, hoy no amas, no sirves, no obedeces. ¿Dónde te va a poner Dios? ¿Dónde justamente mereces? Lejos de Él. Lejos de su presencia favorable, porque en el infierno Él estará en su presencia desfavorable. Su justicia y su ira será tu porción eterna. Ahí sabrás. Y si eres ateo, eres agnóstico o eres escéptico, ahí se te quitará tu ateísmo. Allá dirás, Dios existe, Él me está castigando. Y me está castigando justamente porque soy un pecador. El gusano de ellos no muere. Su conciencia los acusará, sí, fue mi pecado. Y la llama nunca se apagará. El ardor en su cuerpo físico, en su mente, en sus emociones, en su alma, jamás será quitado. Hoy es el día de salvación, hermanos. Si alguien de aquí no es salvo, hoy es el momento. Entonces, a la vez de que yo creo que en qué debe creer un regenerado nacido de nuevo, no solamente que no puedo salvarme por mis pecados ante ese Dios que tiene que seguir siendo justo, pero a la vez el regenerado cree que Dios en su infinita paciencia y bondad quiso salvar pecadores por medio de un sustituto, el Hijo amado Jesucristo. Y solamente en Él cree y descansa, se arrepiente de sus pecados. El nacido de nuevo entiende, por lo menos inicialmente, y de ahí lo entenderá gradualmente, que Cristo tomó la responsabilidad de obedecer la ley de Dios por todos los pecadores del pueblo elegido de Dios. Que Cristo cumplió el pacto de obras por ellos. Y también creen que Cristo tomó su responsabilidad de morir bajo la ira de Dios, cuando Cristo murió en la cruz por todos los pecadores. Entonces, hermanos, al creer en la persona y en la obra de Cristo, por ellos, por los pecadores, con fe y arrepentimiento en ese momento, a partir de ese momento, lo que se decretó en la eternidad pasada, lo que Cristo logró
en su vida perfecta y en su muerte, en ese momento ellos lo reciben en su conciencia, en su corazón, son perdonados de todos sus pecados y desde ese momento son legalmente declarados justos por Dios ante su ley. La ley de Dios quedó satisfecha. Ya para terminar, hermanos, esta es la única manera de cómo Dios perdona y justifica pecadores. Es con base en la justicia de Cristo, no hay otra base. No hay otra base. Dios no va a tomar en cuenta un 9, ni un 9.9 de nosotros. Dios exige el 10 y el 10 solamente Cristo lo logró con su vida perfecta y con su muerte por el pecado del pueblo elegido de Dios. Miren, esta justicia de Cristo fue decidida en la eternidad como un acto libre de la gracia de Dios. Fue obrada completamente por el Hijo y es hecha una realidad en los elegidos de Dios por la obra interna del Espíritu Santo en su vida presente. Todos aquellos que llegarán a la gloria en un momento de su vida actual, antes de morir físicamente, tienen que arrepentirse y creer. Esto no sucede después de muerte. Cuando una persona muere físicamente, si murió en sus pecados, ahí se va a quedar lejos de Dios, castigado por Dios. Ya para terminar hago estas preguntas, hermanos, preguntas exploratorias para que nos contestemos en nuestro corazón delante de Dios. ¿Tú has sido declarado justo por Dios el Padre ante su santa ley? ¿Ya has sido declarado por Él ante su santa ley? ¿Has creído únicamente en el Señor Jesucristo para tu salvación? ¿Ya eres nueva criatura? ¿O solamente lo tienes como un conocimiento teológico? ¿Has reconocido tu pecado y tu culpa ante el Dios santo y justo del cielo? Él aborrece a los pecadores, los aborrece de manera legal. No es un aborrecimiento injustificado, no es algo caprichoso. Es un aborrecimiento que se basa en su justicia quebrantada por nosotros pecadores. Pero escucha bien, ahora te pregunto, ¿tú crees que tus pecados fueron puestos en la cruz de Cristo y fueron juzgados ahí? ¿Has descansado en la obediencia de Cristo a la ley de Dios? Entonces, y solo entonces, tienes el mayor motivo para darle siempre las gracias a Dios. Siempre. Cuando tengas salud y cuando tengas enfermedad. Siempre. Cuando tengas dinero o no tengas dinero. Siempre tenemos un motivo mayor para darle las gracias. Cuando un ser querido muera prematuramente o no, tienes motivos aún para darle gracias. Cuando te aflija o te llene de alegrías, tienes motivos. Esto no determina mi felicidad. No. Que me vaya bien en este mundo no determina mi felicidad. Que Dios me dé el mejor ministerio público para servirlo a Él no determina mi felicidad. Que Dios me llene de talentos para que yo lo agrade no determina mi felicidad. Que Dios me dé un trabajo mejor no determina mi felicidad. Es Cristo, quien vivió y murió y resucitó por mí. No importa la suerte que yo tenga. No importa el sufrimiento que tenga que sufrir. Si eso le agrada al Padre, ¿qué importa lo demás? Ya te está tratando como su hijo, ya eres justo, ya eres perdonado, te ama, lo demostró en Cristo. Y si fuera poco, envió a su Espíritu Santo a tu vida para que lo entiendas y lo creas. Tenemos el mayor motivo para darle siempre las gracias a Dios, para venir y darle el mejor culto que Él se merece. No lo vamos a poder hacer, pero Él merece que lo intentemos. Tienes la mayor razón para vivir tu vida entera, no solamente dentro de estas 4 paredes, no solamente unas pocas horas durante toda la semana. Tienes la mejor razón para vivir tu vida entera, para honrar y agradar a Dios. No pierdas tiempo para esto. No te enfoques en otras cosas. Olvida tus sueños. Busca la voluntad de Dios. Ya te perdonó.
Ya te justificó en Cristo. Tú has recibido la mayor muestra y manifestación del amor de Dios hacia los pecadores. Lo hizo libremente. A ti no te voy a condenar. A ti te voy a salvar en Cristo. Porque te amo. Lo voy a condenar a Él por ti. Solo te pido que vivas para mí. No sigas viviendo para ti. Prefirió, hermano, condenar a Cristo. Prefirió hacerlo maldito a Él que a ti. En la cruz lo hundió bajo su ira. Le hizo experimentar a Cristo lo que nunca había experimentado. El desagrado de Dios, el odio de Dios. Cristo sufrió, escucha bien. Él fue vestido con una vestidura podrida de nuestros pecados. Y el Padre lo condenó a Él. Y tuvo que ser así para que la ley de Dios quede completamente satisfecha. Un hombre pecó, un hombre tiene que morir. No una muerte física, no por el odio y el aborrecimiento de los gentiles, no, por mi odio y mi aborrecimiento por los pecados de mi pueblo. Cristo lo sufrió por nosotros. ¿Cómo no servirlo y amarlo? Estamos en la mejor posición, estamos en el mayor privilegio para buscar día a día en comunión constante a Dios. Nadie nos ama como Él. Nadie te amará en este mundo como Él. Escucha bien, nadie. ¿Cómo no obedecerlo entonces? ¿Cómo no esforzarnos por ser mejores? Nos amó sin merecerlo, de pura gracia. Y escucha bien, lo pensó, lo decretó en la eternidad, lo llevó a cabo en Cristo, nos lo mostró por su Espíritu Santo y lo hará eternamente, inagotablemente. Será algo nuevo y nuevo y nuevo eternamente. ¿Cómo no rendirnos a un Dios trino de esa magnitud? ¿Hay otro propósito en la vida para vivir más alto que esto? ¿Qué necesitas para consagrarte a Él? ¿Qué más quieres tener, saber, recibir para vivir solo para Él? Se los he preguntado, ¿para qué viniste este domingo? ¿Para pedirle qué? Debemos de pedirle, Señor, solo ayúdanos a entender esto que ya tenemos. Ayúdanos a entender quién eres tú y qué hiciste por viles pecadores como nosotros. Dios quiera, hermanos, que este evangelio produzca cambios constantes y profundos en nuestras vidas. Que este evangelio avive y caliente nuestros corazones para que solo Dios sea honrado. Que si vamos a pedirle salud y vida, sea para servirlo a Él. Si vamos a pedirle mejores finanzas, matrimonios fuertes, familias unificadas, sea para vivir para su gloria. Que si vamos a pedirle una iglesia poderosa, una iglesia que lo honre, sea solo para su gloria, no para nuestra comodidad, no para nuestro bienestar temporal. ¿Qué importa lo que tengamos que sufrir? ¿Qué importa? Él es digno. No importa lo que tengamos que padecer. Si eso va a llevar a que Él sea glorificado, ¿qué importa? Eso no va a cambiar su amor por nosotros. Que nuestra vida entera sea una expresión constante de alabanza y adoración a nuestro trino Dios. Nuestra vida entera. Hermanos, más allá de sentimientos y palabras, que nuestros hechos den evidencias de que ahora creemos solo en Cristo. ¿Hay otra fuente de gozo, paz y amor que la sangre de Cristo? Claro que no. Para Dios no hay. Esa es la fuente de gozo, paz y amor. La vida y la muerte de Cristo. Que Dios nos permita estar firmes y seguros solo en los méritos de Cristo, hermanos. Que Él nos permita vencer nuestras dudas, nuestros temores y el pecado remanente. Que Él nos permita hacerlo, pero escucha bien,
que nos permita vencer estas dudas, temores, incertidumbres y aún el pecado remanente. ¿Cómo? No apoyándonos en nuestros esfuerzos, sino meditando, agradeciendo, conociendo y descansando solo en el amor infinito del Padre otorgado en Cristo Jesús. Que esto sea para su gloria y para su honra en el nombre de Cristo. Hermanos, Dios bendiga su palabra.